¿no? ¿Estamos de acuerdo? 11, ¿sí? Hace un mes exactamente se anunciaban las nuevas medidas económicas, ¿se acuerdan? Estábamos acá también un día domingo y todos estábamos expectantes de esos anuncios que se hicieron un viernes, cómo iban a impactar en la economía el lunes. Hace un mes de las bandas cambiarias, de la liberación del cepo para personas físicas. Vamos a ver cuál es el rumbo de la economía. Para eso está en contacto con nosotros José Luis Bour, es economista, director de FIEL, que es la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Maisa? Buenas noches, Juan Luis Boots. Bien, José Luis, bueno, estamos a un mes del anuncio de este, no sé si es un paquete de medidas económicas, pero sí algunas definiciones que tomó el gobierno en relación al tipo de cambio, en relación también a, bueno, la liberación del cepo. ¿Han tenido el impacto esperado? Pues yo me acuerdo ese domingo previo al lunes, a la apertura de los mercados, de las casas de cambio, todos decíamos, el dólar se dispara, se libera esto y se va a 1400, y no pasó. No, en realidad lo que pasó es que la brecha cambiaria bajó fuertemente. Usted sabe que hoy en día la brecha está cerca de cero, digamos, menos de 5% en general, las brechas cambiarias. Eso fue un factor importante para señalar cierta tranquilidad. Eh, el cambiar del régimen de tipo de cambio fijo, semifijo que había con el crawling peg a un sistema de bandas, lleva a un proceso de tratar de descubrir cuál es el tipo de cambio de equilibrio en cada momento del tiempo. Es un discovery que estamos Mm. haciendo semana a semana. Eh, Obviamente los primeros días, digamos, había mucha incertidumbre. El tipo de cambio se colocó más o menos en la mitad de la banda, estuvo fluctuando de allí un poco para abajo. Eh, ¿qué está pasando en este momento? En este momento estamos en la mitad del segundo trimestre, que es el trimestre en que hay mayor liquidación de divisas. Por lo tanto, estamos esperando, por un lado, que esa liquidación de divisas se concrete, se mantenga o se agilice en estos últimos 45 días del mes. Es cierto que debería aparecer no solamente vendedores, sino también compradores. Básicamente, el Banco Central tiene que comprar dólares para nutrir las reservas. Ujú. Hay un compromiso muy fuerte de reservas, no solamente para este año. Usted sabe que el acuerdo con el fondo habla de llegar a algo así como 80.000 millones de dólares de reservas netas para el 2030. Ese número es muy importante, significa reservas por arriba de lo que se pague de deuda en todo ese periodo. De modo tal que estamos en un proceso de descubrimiento. Los primeros resultados han sido auspiciosos en el sentido de que no se fuera ni al techo de la banda ni necesariamente al piso. Habrá que encontrar un nivel que sea el nivel que tenga el tipo de cambio en los próximos meses. El gobierno, por supuesto, apunta a que se vaya para abajo, básicamente porque eso anclaría la inflación. Pero bueno, eso tendría otras consecuencias, de modo que, digamos, probablemente el tipo de cambio se mueva un poco para abajo ahora y luego un poco para arriba. Esta semana se tiene que conocer el índice de inflación. Otro de los temores Sí, era que, bueno, la devaluación, la movilidad, la incertidumbre, todo después sí. repercute en precios. Acá está el clima, la temperatura sube, baja y todo va a los precios. Sin embargo, es como que se fue moderando un poco y parecería que incluso puede dar unas décimas por debajo de la última que se conoció. Las consultoras privadas así lo han publicado. Esto, a ver, si bien aleja la meta del gobierno de empezar a tener ya una inflación de 1 o de 0 y pico, está más o menos encaminado. Es como dice Caputo, que va a colapsar la inflación, que no va a ser un problema de aquí a algunos meses. Bueno, me gustaría verlo. ¿Qué hemos medido nosotros? Fiel mide inflación en la ciudad de Buenos Aires, midió 2,8. Es probable que la inflación para el total del país de algún número cercano a 3%, eh, algo por abajo, en torno del 3, algo por arriba. En cualquier caso, más bajo que marzo. Marzo tuvo un dato muy
especial, que es el aumento de educación, que es una componente estacional, y tuvo también fuertes aumentos, febrero y marzo, del precio de la carne vacuna. Eso no pasó en abril. El precio de la carne vacuna eh, tuvo un comportamiento mucho más aplanado en abril. Además, bajó el precio del petróleo internacional, no hubo una presión fuerte sobre los precios de los combustibles en la Argentina. De hecho, ahora hemos tenido en la última semana una baja del precio de las naftas, de los combustibles. Es decir, hubo algunos factores externos y sobre todo eh, una confianza en que el tipo de cambio, a partir de que el tipo de cambio no se iba arriba, al tope de la brecha, y por de la banda, y por otro lado, lo que antes mencioné, la reducción de la brecha cambiaria, es decir, los tipos de cambio alternativos se mantuvieron estables o cayeron un poco. Todo eso explica una tasa de inflación en abril que probablemente no va a ser mayor a 3, y la perspectiva de que en mayo el número, bueno, sea algo menor. La expectativa de inflación al 1 y algo es una expectativa del segundo semestre. Ujú. Recuerden ustedes que la inflación no es una cosa que baja inmediatamente a menos que usted ancle muchas variables. Digamos, más allá de que no haya emisión monetaria por déficit fiscal, no haya emisión monetaria por, eh, digamos, pagar pasivos del Banco Central, debería haber emisión para, digamos, la compra de reservas. Lo que eso lo dice el acuerdo que tenemos firmado con el fondo, que la compra de reservas va a ser el mecanismo por el cual la economía se remonetice. Hoy se está hablando de otra cosa, se está hablando de, bueno, remonetizar con el aspecto bimonetario, es Claro, con el decir, dólar. que la gente use... ¿Hola? Sí, con el dólar, ¿Me lo que escucha? planteó Con el dólar. sí. Con el dólar, claro. Lo que pasa es que eso requiere no solamente dar la posibilidad, sino que la gente esté dispuesta a gastar dólares que usó como activo de reserva, o sea, como depósito, como elemento para guardar valor, que esté dispuesto a usarla para lo cotidiano. Eso habrá que verlo, ¿no? Buenas noches, Gustavo Gamboa, en este caso. Pedirle a la ¿Qué gente tal? que use, como lo dice usted recién, que use los dólares, como, bueno, voy y pago alguna cuenta con un dólar en el cual a los argentinos nos han hecho, a ver, nos metieron siempre en la cabeza que ahorrar en dólares, nunca vayas a ahorrar en pesos. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años, a nosotros, cuando tenemos que analizar política o economía, lo que ha pasado con el gobierno de Milei en lo personal y en lo que creo que también le pasó a muchos periodistas es que se tuvo que rever muchos conceptos de una economía que veníamos viéndola, a ver cómo actuaban los factores económicos durante los últimos años. Por ejemplo, era impensado de que el valor del dólar blue esté por debajo del dólar MEP antes del levantamiento del cepo. ¿Y qué ha ocurrido después del levantamiento del cepo? En muchas oportunidades, en los cierres de los días, era más barato comprar dólar Bloque oficial. blue que oficial. Una cosa que sería absolutamente inconcebible. Digamos, si se fue cambiando un poquito la cultura económica que teníamos los argentinos en base a nuestra experiencia en los últimos años, eh, también podría llegar a cambiar esta cultura de decirle a la gente, bueno, vayan y usen el dólar, hagan un bimonetarismo en Argentina. A ver, tenemos que ser cuidadosos en no pensar que cosas que pueden pasar en el largo plazo van a pasar necesariamente de forma inmediata, porque eso significa que somos tan impacientes que creemos que podemos pasar de una inflación del 300% a inflación cero en 12 meses. Y la respuesta es, mire, eso es muy difícil que ocurra. Y en el caso del dólar, no se trata de lo que hablemos nosotros en este momento, sino lo que la gente haga después de haber ahorrado durante mucho tiempo de una u otra manera. Cuando ahorró, bueno, si no podía poner un plazo fijo o no tenía confianza en el plazo fijo, bueno, ahorraba en dólares. En última instancia, usted sabe bien que para comprar una casa o una propiedad, digamos, usted piensa en dólares.
no por un berrinche individual, es porque es la forma de ahorrar, en última instancia, ha sido la forma de ahorrar. Lo mismo para un bien de cierta dimensión, puede ser un auto, etcétera. Lo que quiero decir es, eso, si usted quiere que pase con el tiempo, que usted pueda tener ese bimonetarismo, usted tiene que generar la confianza. La confianza probablemente no se genera de la noche a la mañana, se genera con medidas, se genera con el paso del tiempo, se genera con la estabilidad de una relación peso-dólar, estabilidad que todavía está por verse, digamos, en los próximos meses y años, y por una economía que se vuelva más estable. Es el caso de Uruguay, si usted quiere. Uruguay es una economía relativamente estable, tiene inflación, sí, pero la inflación ha ido manteniéndose en un dígito anual y ha ido bajando un poco, no están en cero, por supuesto, pero usted tiene un régimen razonablemente bimonetario. Bueno, para eso se requiere tiempo. Si uno es muy impaciente y cree que esto lo va a lograr en 2 meses o 3 meses, o que eso lo va a lograr clavando el dólar, por ejemplo, bueno, se está equivocando. ¿Se entiende lo que digo? Perdón por la interrupción, lo estoy escuchando con mucha atención, mi nombre es Martín Varela. Por Para la favor. gente que nos está mirando, fundamentalmente, cuando se maneja información, uno en términos de pronósticos se queda con pronósticos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de consultoras privadas que hablan de un crecimiento del 5% aproximadamente o 5,5% para este 2025 para la economía argentina. Sin embargo, cuando se dan a conocer cifras mes a mes en comparaciones interanuales, por ejemplo en industria, comercio o construcción, se siguen registrando caídas importantes. ¿Para cuándo la recuperación económica en esos rubros que de alguna manera también trasladan una sensación de recuperación económica para el humor social de la gente? Mire, Martín, ¿no? Sí. Creo que es una pregunta muy atinada porque es cierto, la economía, nosotros tenemos modelos econométricos, en fin, modelos que tratan de ayudarnos a entender lo que está pasando, ¿no?, con los datos y con las características de la economía argentina, y nos indican que la economía puede crecer algún número cercano al 5,5%, es decir, algún número entre 5 y 6, para ponerlo simple. Pero es cierto también que ese crecimiento está centrado en algunos sectores que no son los que en este momento están indicando una difusión amplia a nivel de todos nosotros como consumidores. Por un lado, el sector comercio es un sector que cayó fuertemente el año pasado y la recuperación este año no va a ser suficiente como para volver a los niveles del año anterior, entre otras cosas porque los niveles del 2023 estaban muy, digamos, con demasiados anabólicos, para decirlo en términos sencillos. Sí. La construcción es algo parecido, la construcción cayó fuerte, tuvo meses de caída de 30% anual el año pasado, de modo tal que si usted este año ve recuperaciones, y las va a ver, las está viendo en la producción de cemento, en los despachos de cemento, en los despachos de otros productos de la construcción, y usted ve de recuperaciones del 5, 6, 8 o 10%, claro, 10% después de una caída de 30%, no se siente. Entonces, ¿para cuándo? Usted la pregunta me hace, ¿para cuándo? Bueno, sin duda, esta ahí es también la... se registran caídas. Perdón. Lo interrumpí porque la última que se dio a conocer en la construcción y en el consumo era una comparación interanual contra el 2024 y también se registraban caídas. Bueno, sí, en el sector en su conjunto, en algunos rubros del sector construcción se están presentando recuperaciones, Sí. pero claro, si usted tiene digamos, todo depende de obra privada, porque obra pública ha estado cayendo muy fuerte el año pasado, la recuperación este año está muy limitada a algunos municipios, alguna obra en provincias, casi nada en obra a nivel nacional, es obra privada, y eso requiere de un ambiente de confianza de la gente y requiere de una perspectiva de que las cosas van a normalizarse. Bueno, todo eso requiere tiempo.
yo estimo que nosotros no vamos a ver una recuperación más o menos clara, asumiendo todo el programa, Sí, a ver. de acuerdo de lo previsto, hasta el año 2026. Por ahora, este año vamos a ver una economía que crece, pero que crece en el sector financiero, crece en el sector minería, crece en el agro, y recupera en otros sectores, pero recupera menos de lo que cayó fuertemente el año pasado. Juan Luis, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Un gusto. Adiós. Bueno, ahí está Juan Luis, le había dicho José Luis, pero es Juan Luis, así que bueno, muy clara la explicación en cuanto a lo que se viene. A Sí, resaltar la parte final. O sea, sí. la Crecimiento. recuperación del país se puede dar por el crecimiento en exportaciones en algunos rubros, minería, petróleo, sector financiero, pero en la cuestión comercial, en la cuestión industrial y en la cuestión de la construcción todavía no se va a observar un escenario de recuperación, que es lo que habitualmente modifica el humor social de la gente. Dice, estamos bien, estamos mejorando en el consumo y eso de alguna manera todavía está demorado. Bueno, a ver datos de Chaco.